Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar el día de hoy con el primer tema, que es creación de solución de análisis de datos con grupos de SQL sin servidor de Azure Synapse para la certificación de P203. Mi nombre es Germán Cayo y en este caso lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a tener en este caso un storage account o bueno, un data lake. Ya vamos a tener en este caso un data lake storage generación 2 y vamos a tener un Synapse Analytics. ¿Ya? Dentro del data lake lo que vamos a hacer es crear una estructura con un contenedor. Vamos a tener un contenedor en este caso con tres carpetas. ¿Ya? Con tres carpetas o directorios. Vamos a ver aquí si es que tengo storage. ¿No? Vamos a ver si están por acá los de Azure. Azure Analytics. Vamos a hacer storage. Storage. Ya, acá está. ¿No? Vamos a tener un storage account y dentro de ese storage account vamos a tener un contenedor. Vamos a tener un contenedor. Ese contenedor va a contener tres directorios o tres carpetas. ¿Ya? Va a tener tres directorios o tres carpetas. Vamos a ver. Folder. Va a haber una carpeta que se llama top folder. Y luego dentro de esa carpeta van a haber dos carpetas o dos subcarpetas. Ya, folder 1, uno se va a llamar folder 1 y el otro se va a llamar folder 2. Y vamos a colocar algunos archivos de ejemplo para poder eh, luego consultarlos a través de Synapse Analytics. ¿Ya? Lo que vamos a hacer básicamente es a través de un Synapse SQL sin servidor o serverless, vamos a consultar en este caso los archivos CSVs que vamos a tener dentro de este lago de datos. ¿Ok? Entonces para eso voy a ir primero a mi ruta de aprendizaje en Microsoft Learn, donde está la parte de uso de grupos de SQL sin servidor. Aquí tengo mis objetivos de aprendizaje, ¿no? Y los puntos que vamos a tocar. Ok, vamos a ver básicamente en este caso los dos primeros puntos. La descripción de las capacidades y los casos de uso de los grupos de SQL sin servidor en Azure Synapse, ¿no? Azure Synapse Analytics tiene dos grupos ya de SQL. Tiene los grupos de SQL sin servidor y los grupos de SQL dedicados o SQL pools. En este caso nos vamos a dedicar a hacer algunas consultas utilizando un grupo de SQL sin servidor, el cual te ayuda muchísimo en optimizar algunos costos porque solamente te va a generar un consumo de Azure cada vez que ejecutes consultas dentro de Synapse. Ya, si no haces nada, ninguna operación, pues no se te va a facturar por ese, porque no hay procesamiento. En cambio, un grupo SQL dedicado, como siempre va a estar ahí presente, sí te va a facturar un costo mensual, ya un costo fijo mensual.
¿Ok? Entonces las diferentes características que tiene en este caso un SQL sin servidor o serverless es tener sintaxis de Transact SQL, tiene conectividad integrada a una gran cantidad de herramientas de inteligencia empresarial, procesamiento de consultas distribuidas, tolerancia a errores integradas en la ejecución de las consultas y obviamente no existe infraestructura que configurar ni clústeres que mantener. Entonces aquí no vamos a hablar de clústeres, ni de notebooks, ni nada por el estilo. ¿Ya? No se cobra por los recursos reservados, solo por los datos procesados por la consulta que se ejecute. ¿Okay? ¿Cuándo deberíamos utilizar esto? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer consultas a los datos contenidos en un data lake, ¿no? En un lago de datos. ¿Para qué? Para que eso nos permita eliminar la carga de administración, la necesidad de estar ingestando datos en el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente nosotros cuando ya tenemos una capa Gold, eh, teníamos que generar una ingesta de la capa Gold hacia un SQL pool, por ejemplo, o un SQL dedicado. Entonces, con un SQL serverless o sin servidor nos evitamos esa ingesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los datos se van a leer directamente desde el mismo data lake. ¿Okay? ¿En qué casos habituales usamos grupos de SQL serverless o sin servidor? Pues en la exploración de datos, en transformación de datos y en almacenamiento de datos lógicos. Entonces, ¿cómo podemos hacer consulta de archivos mediante un grupo de SQL sin servidor, por ejemplo? ¿Ya? Para esto yo tengo aquí creado, por ejemplo, ya dentro de mi grupo de recursos, del grupo de estudio de P203, tengo un Data Lake Storage Account y tengo un Workspace de Synapse. En el Data Lake Storage Account, en el Data Lake Storage Generación 2, perdón, tengo un contenedor, un container. En este caso este container se llama demo y dentro de ese container demo lo que tengo es una carpeta o un directorio top folder. Dentro de top folder tengo dos archivos CSVs, tengo luego una subcarpeta o un subdirectorio llamado folder 1 donde hay otro archivo de empleados y tengo un folder 2 donde hay en este caso un archivo llamado timesheet que también es de tipo CSV. Ya, en este caso solamente vamos a trabajar la primera parte con archivos CSV y para eso voy a hacer uso de Synapse, de mi Workspace de Synapse, ¿no? Para entrar en mi Workspace de Synapse, si lo quieren hacer desde cero, por ejemplo, igual voy a mi grupo de recursos, aquí tengo mi Workspace de Synapse y dentro de mi Workspace de Synapse voy a ir a la parte de Synapse Studio. Synapse tiene diferentes características, ¿no? Para poder hacer ingesta de datos, para poder hacer procesamiento, ingesta a través del módulo de integración, procesamiento a través del módulo de development, donde puedes crear notebooks de Apache Spark, por ejemplo, y el módulo de data, donde en el módulo de data nosotros aquí podemos crear, por ejemplo, un SQL database, y dentro de ese SQL database vemos los dos tipos de SQL que hemos revisado en el módulo, ¿no? Es serverless, que es sin servidor, o dedicado. Cuando uso dedicado tengo que utilizar un SQL pool. ¿Ok? Entonces en este caso ponemos serverless, le puedes poner cualquier nombre, por ejemplo le puedo poner demo de P203 y con eso se crea en este caso un SQL database sin servidor. Ya, yo ya tengo uno creado que le he puesto DP203, ¿no? No tiene ningún objeto creado y voy a crear un script en blanco. ¿Ok? Entonces, eh, dentro de la consulta de archivos mediante un grupo de SQL sin servidor, vemos que nosotros podemos utilizar para poder leer tres tipos de archivos, ¿no? Los archivos que son de tipo CSV separado por comas, los archivos de notación de objetos de tipo JavaScript o JSON y los archivos de tipo Parquet. En este caso me voy a enfocar en hacer una demostración sobre archivos de texto delimitado como archivos en este caso CSV.
La sintaxis básica para poder realizar en este caso una consulta hacia un archivo o diferentes archivos que puedan estar en un data lake se basa en un OpenROSET. Ya a través de un OpenROSET de SQL, nosotros podemos a través de un volcado acceder a la ruta del archivo en el data lake, ¿no? Y indicando el formato podríamos hacer la consulta. ¿Ya? Eh, Esto es en el caso pues, de que tengamos un esquema de este archivo dentro de nuestro Synapse. En este caso no tenemos ningún tipo de esquema, ¿no? Aquí no tenemos ningún tipo de esquema creado. Ya esos, bueno, esos son los accesos, pero aquí no tenemos ningún esquema ni nada creado dentro del Synapse sin servidor. Entonces podemos hacer, por ejemplo, consultas de archivo de texto delimitado. ¿Ya? Independientemente del archivo delimitado que usemos, mediante la función OpenROSEC, ¿no? Con el parámetro csv format, podemos utilizar otros parámetros que son necesarios para controlar algunos detalles específicos. Entonces yo básicamente les recomendaría, por ejemplo, que cuando quieran leer, en este caso, un archivo csv, ¿no? Eh, Dentro del data lake, para que no lo tengan que escribir desde cero, pueden ir, por ejemplo, aquí a la parte de Linked. En Linked van a poder ustedes, por ejemplo, ver el Azure Data Lake Storage Generación 2. Este es el administrador del grupo de recursos. ¿Ya? Y en este administrador del grupo de recursos está, en este caso, nuestro contenedor, en nuestro contenedor demo. Y aquí está nuestro directorio TOC folder. Dentro de TOC folder, yo por ejemplo, si quiero leer el archivo demo.csv, si yo le doy un clic derecho, puedo hacer un new SQL script y que por ejemplo me muestre las 1000 primeras filas. Entonces ya genero automáticamente el script. La única diferencia que van a encontrar referente con lo que tenemos aquí en la documentación de Microsoft es de que aparte del formato se utiliza en este caso esta característica que es el parser versión 2.0, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto, por ejemplo, este script en este SQL sin servidor, me va a cobrar Azure solamente por ejecutar esta consulta, ¿no? Entonces ahí puedo ver, por ejemplo, una muestra de los 100 archivos que tengo. Obviamente hay otras formas de poder leer el archivo, agregarle, por ejemplo, delimitadores de columnas, de filas, ¿no? Si en este caso mis filas están separadas por puntos y comas, también lo podríamos hacer a través de ese tipo de separación, etcétera. Ahora solamente vamos a hacer una pequeña demo de cómo consumimos estos archivos que están dentro de Data Storage Generación 2. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuántas filas tengo en este archivo, ¿no? Puedo hacer aquí un select con, por ejemplo, ¿ya? Y si ejecuto, me va a decir Synapse que en este caso tengo 20.149 registros, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si en mi data lake, por ejemplo, vamos a regresar aquí a nuestro data lake storage generación 2, vamos a ver el contenedor, ¿no? El top folder. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera leer todos los archivos que están en top folder? Ya, lo que tendría que hacer, por ejemplo, es básicamente tomar esta misma consulta, por ejemplo, y aquí en vez de poner el nombre del archivo le pondré un asterisco, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto esta consulta, voy a ver que tengo 37.225 filas. Obviamente tengo no solamente el primer archivo que tiene 20.149, sino que tengo más filas. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo validar, por ejemplo? Que dentro de esas 37.225 filas yo esté considerando el archivo demo, el archivo track event y los archivos que están dentro del folder 1 y dentro del folder 2. ¿Ya? Entonces para eso lo que puedo hacer, por ejemplo, en ese momento es saber cuántos archivos o cuántas filas, perdón, tiene este archivo track event. ¿Ya?
puedo, por ejemplo, aquí tomar el nombre del archivo, puedo hacer un copy paste, por ejemplo, de aquí de la primera consulta que tenemos, ¿no? Y simplemente cambiar el nombre, ¿no? Por el nombre del archivo. Entonces, si yo busco aquí el nombre del archivo, ejecuto, y voy a tener aquí que tengo 17.076 filas. Si yo sumara 20.149 más 17.076 filas, me va a dar 37.225. Entonces, cuando utilizo este asterisco, ya es porque estoy en este caso leyendo solamente los archivos que están dentro de top folder. ¿Cómo puedo hacer para que lea los archivos que están dentro de top folder, incluyendo los subdirectorios que tengo aquí? En este caso, de acuerdo a la documentación de Microsoft, ya lo que tengo que hacer es utilizar, en este caso, utilizar un segundo asterisco, por ejemplo. Ya, asterisco, dos asteriscos. Y, por ejemplo, vamos a ver cuántas filas nos devuelve aquí. Creo que es por esto. Vamos a quitarle en este caso la extensión CSV. Ok. Sí, porque bueno, como hay subdirectorios, no se pueden solamente tener, en este caso, CSVs, ¿no? Entonces, con ese doble asterisco veo que tengo 39.101 filas, ¿no? Si deseo, podría incluso revisar o validar, ¿no? Leyendo, por ejemplo, vuelvo a copiar aquí. Y, por ejemplo, si quiero ver cuántas filas tiene, en este caso, folder 1 empleados, por ejemplo. Ya, si aquí lo reemplazaría por toda esta parte de acá hasta acá. Se me fue ahí un slash. No, vamos a ver qué nos dice. Y aquí tengo 107 filas. Perdón. Y si yo aquí hago un select cont ahora al otro archivo que está en folder 2, ¿no? Que sucede aquí, ese folder 2, lo ponemos aquí, timesheet, ejecutamos y aquí tiene, ¿no? 1769 filas. Si sumamos 1769 más 107 más los 37.225, sí vamos a comprobar que se están leyendo 39.101 filas, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos leer en este caso todos los archivos, incluyendo los subdirectorios, pues tendríamos que hacerlo con doble asterisco, ¿no? Cuando ponemos un solo asterisco, e incluso acá le puedo quitar, por ejemplo, el cc.v. Ya, miren, por ejemplo, le quito el formato, ¿no? Me va a dar el mismo resultado. Si yo le pongo un asterisco, va a leer todos los archivos que están dentro de esta carpeta. Pero si yo le pongo dos asteriscos, me va a leer los archivos que están dentro de esa carpeta, más los archivos que estén dentro de los subdirectorios que están en esta carpeta, ¿no? Como ven, incluyendo estos archivos que están acá. ¿Ok? Entonces igual aquí, por ejemplo, van a encontrar una serie de casuísticas un poco parecido a lo que hemos visto, ¿ya?
y con algunos parámetros adicionales, por ejemplo, de que te lea a partir de la primera línea, o sea que no tome la primera línea que es la cabecera. Puedes tener otros parámetros como el terminador de la fila, en este caso el separador de filas, ¿no? Cómo termina la fila, si es que es con un salto de línea, por ejemplo, a través de un enter. El carácter usado para escribir valores de cadena entre comillas, por ejemplo, con fill quote, ¿no? Que eso usualmente es lo que usamos cuando trabajamos con formatos de archivos, por ejemplo, de tipo CSV, ¿no? Eh, y luego también pues pueden trabajar en este caso con archivos de tipo Parquet, por ejemplo, que lo van a ver más abajo, o tipo JSON, ¿no? En JSON, por ejemplo, como JSON tiene, en ese caso, no utiliza un formato para estos parámetros determinador de fila, el- la cuota de la fila y el terminador de la fila. Todos esos tres parámetros de un formato JSON se asignan con valor 0x0b, ¿no? Y eso hace que indique pues que se incluye todo en una sola columna, ¿no? Entonces esto se hace porque no se tiene eh, ningún formato específico para archivos JSON, por ejemplo, ¿ya? A pesar de que es un JSON, le ponemos formato CSV, pero con esta característica ya sabemos que estamos leyendo un archivo JSON y lo estamos todo colocando dentro de una sola columna con un nvarchar max, por ejemplo. ¿Okay? De esa forma todo el archivo JSON va a estar en una sola columna, ¿no? En cada fila de datos. Pueden seguir revisando las otras opciones con JSON, con Parquet, por ejemplo, ¿no? Y seguir avanzando en este módulo tan interesante que es el DP203. Eh, Esa es una pequeña demostración que quería compartir con ustedes, ¿no? Y bueno, espero poderlos encontrar en otro video. Gracias.